Bueno, muy buenas noches, espero que tengamos audio, deja que nos ponga por aquí. Buenas noches, bienvenidos a otra sesión en directo del canal de Acoria. Estoy viendo que tenemos un delay de aproximadamente 9-10 segundos, lo que viene siendo habitual en YouTube. La verdad, estoy súper contento de estar otra vez esta noche con todos vosotros, de volver a las sesiones en directo del canal de Acoria. Y de hacerlo de la mano de un grande que casi que se está volviendo, no casi, sino que ya es un típico, es de la casa, por supuesto, es nuestro querido Víctor Muñoz o canal Victron M. Víctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? O buenas tardes en Argentina. Hola Daniel, buenas tardes aquí, buenas noches ahí, un placer. Y bueno, hoy vamos a hablar de los gigantes. Vamos a ver qué nos depara este tema que genera rispideces, ¿eh? Ya vi en algunos comentarios que genera un poco de rispideces. No Sí, existieron los sí. dinosaurios, no existieron los gigantes. Bueno, veremos hoy a ver si es solamente fábula, solamente un mito imaginario, o que esa fábula y ese mito tenga algún asidero lógico y científico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, porque Víctor, como tú sabes, hemos hablado, Víctor os puede dar testimonio de ello, llevamos una semana preparando este programa, los dos para todos vosotros. La verdad es que es un tema, como tú bien dices, muy puntilloso, porque ciertamente tenemos que jugar con un valor negativo, Víctor, amigos, y es el siguiente. Nos enfrentamos ante un fenómeno o vamos a abordar un fenómeno con la máxima seriedad, con el máximo rigor que podamos, también por supuesto aportando nuestras opiniones, pero hablamos de un fenómeno puntilloso, como decía, porque, y como yo defiendo, y quizá tú estés de acuerdo, Víctor, todos los fenómenos que son reales y que merecen ocultación al público sobre texto de la manida o mal llamada seguridad nacional, o simplemente porque ese sistema de control no quiere que usted tenga esa información. ¿Qué información? Pues la de que han existido especies, vamos a decir así, y dentro de esas especies otras razas que darían al traste con los pilares y los fundamentos de la biología evolutiva, y serían razas de seres de antropomorfismo, digamos así, de aspecto humano, pero que no se corresponderían con nuestra raza humana por su naturaleza de gigantes. Un gigantismo, Víctor, que luego vamos a ir desarrollando durante el programa, pero que no se podría dar en un ser humano común al uso, más allá de, bueno, pues de lo que podemos ver en algunos casos de gigantismo, o en algunas excepciones de acromegalia, de personas que han alcanzado los 2,30 m, 2,50 m, 2,80 m como algo normal, y sabemos que son personas pues que han sufrido de muy mala salud, debemos de decir, ¿no? Que no lo han pasado nada bien en ese sentido. Aquí hablamos de otra cosa distinta y, insisto, vamos a contar con el factor negativo de que toda la información verídica, por supuesto, va a recibir una carga de información falsa infiltrada. Es decir, toda esa información hemos de tener presente que va a estar ingerida por lo que es esa mano negra que detrás del establishment, detrás del sistema de ocultación, se encarga de sembrar la duda y de intoxicar la información. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente entre el material gráfico que tenemos a disposición en Internet, lo que vamos a encontrar, Víctor, va a ser sin duda una mezcolanza de lo que seguramente sean desentierros arqueológicos reales de seres gigantes, con una gran cantidad de fotografías photoshopeadas y falsificadas. De hecho, Víctor, lo sabes, se hizo recientemente, no hace muchos años, un concurso de Photoshop a nivel internacional, además, que tenía como tema principal el desentierro de esqueletos gigantes, que ya de por sí el hecho de que se haga esto y a nivel internacional debería levantar todas las suspicacias, ¿no? ¿Cuántos temas hay? En fin, ¿por qué no se hizo eso con un desentierro de un dinosaurio? No, se hace con los desentierros de los gigantes. Esas fotografías terminan en Internet y se infiltra el material falso con el material verdadero. ¿A fin de qué? A fin de dar credibilidad al conjunto de la información. ¿Por qué credibilidad? Porque cuando conseguimos que lo falso y lo verdadero adquieran credibilidad en conjunto, cuando se examina minuciosamente un tema a nivel científico, nos vamos a encontrar con el material falso infiltrado, que automáticamente va a dar al traste con el tema de fondo que se está investigando, en este caso la existencia de seres gigantes. Y bueno, vamos a tener que jugar con ese factor, Víctor, sí o no, queramos o no, vamos a tener que jugar con ese factor. Bueno, espero que estemos bien de señal. Exactamente. Dime.
Dime, Víctor. Déjame decirte algo que me parece que es importante, antes que se me olvide, porque hay mucha información. Yo tengo la teoría, no sé si alguno la dijo por ahí, yo no la vi, sinceramente, esta teoría o esta hipótesis, si quieren llamarlo, es mía, o por lo menos la deduje yo, que justamente todo lo que vos acabás de decir, con mezclar verdades con mentiras y con, por ejemplo, promocionar los dinosaurios a más no poder y decir que de hecho son algo verídico, o fueron, me corrijo, monstruos, animales gigantescos, de dimensiones gigantescas, verídicas, tiene que ver con justamente el ocultamiento de que existieron los gigantes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es mi hipótesis? Porque el gran reseteo que hubo no hace muchos siglos, desde mi punto de vista cada día me convenzo más que la historia de la humanidad, esa de los griegos y de Cristo y demás, está bastante manipulada. Hay también verdades mezcladas con mentiras ahí. Yo creo que la élite lo que hizo fue eliminar a esa raza de gigantes que dominaban, por ejemplo, la levitación electromagnética. Así se construyeron las pirámides. Antes se decían anulaban la ingravidez. Bueno, puede ser válido porque gravedad es peso, las cosas caen por gravedad. Entonces, como anulaban esa caída, ellos podían levantar esos bloques de piedra de toneladas y toneladas, miles y miles de toneladas, que hoy es imposible para los ingenieros civiles actuales. Y sin embargo, esos gigantes de la Tartaglia, que nos ha contado muchas veces Libertalia, entre otros, fueron, desde mi punto de vista, descendientes de los Nefilim, descendientes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y ellos dominaban una tecnología, dominaban esta tierra, sabían que la tierra era plana, un sistema cerrado, electromagnético, y por ende dominaban, no sé si a la perfección, pero quizás cerca de ello, la energía libre, manipular bloques, hacer cortes con láser de una precisión increíble, entre otras cosas que aún nosotros no descubrimos o no sospechamos. Entonces el gran reseteo vino con la élite, con la eliminación, con algún tipo de engaño de la élite. La élite sería el otro bando que nos domina hoy, sería el bando contrario de esos gigantes, y bueno, de alguna manera los engañaron, de alguna manera se apoderaron, de alguna manera los eliminaron. Esa es mi hipótesis, y por eso, Daniel, el afán en querer desacreditar todo lo que tenga que ver con los gigantes, porque eso abriría una caja de Pandora sin precedentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Víctor. Vamos a ir poniendo en contexto lo que son las bases principales del programa y el por qué hemos querido hacer este monográfico sobre gigantes. Y entramos en contexto en siglos. Tú hablabas del reset, nos vamos a ir muy cerca, no sé sobre qué siglos lo ubicas, Víctor. Yo sé que la discusión está en torno entre el siglo XV y el XVII, XVIII. 16, 17, 16, 17, y te diría 17, 18 también. Correcto. Pero bueno, no sabemos. Hablábamos de los Nephilim. Bueno, siglos XVII, XVIII y XIX se hallan numerosos restos óseos de humanos gigantes en toda América, especialmente en América del Norte, queridos amigos, y también, por supuesto, por toda Europa, con especial presencia, vamos a decir, en Italia, Rumanía, Gran Bretaña y España. Concretamente en Cataluña hay varios casos empíricamente documentados por investigadores de gran talla aquí en España, como puede ser Miguel Aracil. De hecho, estos hallazgos y otros igualmente, como decíamos al principio, invalidaban las bases de la biología evolutiva y los pilares de la historiografía. Pero, Víctor y amigos, aquí viene la clave, yo diría, la encrucijada de todo esto, y lo más importante, que es ese material periodístico que nos va a poder permitir evaluar y analizar que verdaderamente estamos hablando de algo real. Se publicaban estos hallazgos en los principales medios de época de prensa y también en las más prestigiosas revistas científicas. Bien, nos vamos a principios del siglo XX para entrar en contexto. ¿Qué ocurre a principios del siglo XX? Pues que se publica un libro, que es una verdadera bestia. Se publica el libro de los condenados, concretamente a principios del siglo XX, en 1919,
en Nueva York. Su autor, Charles Hoyford, reúne hasta 30.000 fichas con publicaciones científicas que aglutinan desde lluvias de colores, lluvias de sangre o gelatina, a huellas imposibles, soles de color verde y otras tantas anomalías, donde se incluían también, por supuesto, restos o enseres y herramientas de seres enanos y, por supuesto, amigos, gigantes, con unas hachas, por ejemplo, que luego vamos a dar alguna referencia, que quitaban verdaderamente el hipo. Herramientas verdaderamente gigantes. El libro, Víctor, amigos, como os decía, tuvo un éxito brutal, y tanto es así que desde su publicación, revistas científicas y periódicos oficiales no volvieron a publicar jamás pues anomalías de este tipo, sino era con la intención de ridiculizar, pues de ridiculizar los casos y de denostar a los propios testigos. Desgraciadamente tuvo esa parte buena y esa parte triste, ¿no? En el caso de Charles Hoyford, porque él marcó un icono, marcó un hito que verdaderamente produjo ese cambio. ¿Y qué pasa? Llegamos al siglo XXI y el revuelo que genera el libro de Ford abre la caja de Pandora. Es evidente, el cuestionamiento, vamos a decir, de esas bases lógicas y axiomas de las ciencias, pues son duramente cuestionados. Aumenta o crece, vamos a decir así, valga la redundancia, el creacionismo. Salen nuevos libros como el de Powell y Berger, El retorno de los brujos, que se suman a replantear o al menos a dudar, digamos así, de los axiomas históricos y científicos establecidos. A mediados de siglo, nos vamos a 1945, salta al público otro fenómeno harto peculiar, harto también polémico, que es el fenómeno OVNI. Y lo hace con la aparición de los Foo Fighters en 1945, como os decía, entre los escuadrones de aviación de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, tanto alemanes como británicos y tropas aliadas. Este fenómeno, pues, que estallaría 2 años después con el caso Roswell, el fenómeno OVNI, y también con el caso de Kenneth Arnold, donde, en mi opinión, y también según otros expertos como Javier Sierra, se llevó a cabo el mayor ejercicio de inteligencia. Y estos son palabras de Javier Sierra en su primer libro, donde él asegura que Roswell dio lugar al mayor ejercicio de inteligencia a escala mundial para la desinformación institucional. Es decir, que esas cosas de las que muchas veces estamos hablando aquí y que ahora a día de hoy nos parecen, vamos a decir, conspiranoias y todo eso, vienen siendo documentadas por grandes periodistas como Javier Sierra con respecto a, en este caso, al tema OVNI. La pregunta es, si pasó con el fenómeno OVNI, Víctor, ¿qué impide que se haga lo mismo con el tema de los gigantes? Con el tema, yo lo he vivido en carne propia con el ser antropomórfico de Atacama. Nosotros lo hemos vivido en el Instituto de Investigación Estudios Exobiológicos de España y Chile, cómo nos sucedió esto, que acudiendo a los estamentos científicos más serios y más rigurosos que habían, incluso te decían una cosa tras pampalinas que luego en público no sostenían y cambiaban sus declaraciones. Nos pasó con la Universidad de Harvard, nos pasó pues con varias instituciones, con la más importante de España en cuanto a momias, etcétera, etcétera. ¿Qué impide, Víctor, pensar que con esto no está pasando exactamente como con los ovnis o con la Tierra plana? Bueno, un poco lo que decía del tema del reseteo, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido que tiene que ver con el reset, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la eliminación de esos gigantes que dominaban, reitero, la levitación, entre otras tecnologías, la energía libre, etcétera, etcétera, que nosotros desconocemos. Bueno, yo en lo personal, pero me consta que hay gente por internet que sí, aparentemente, no soy experto en el tema, domina y maneja lo que es energías libres, y hay muchos motores y muchos ejemplos. Seguramente, Daniel, habrás visto alguno de esos, sí, o habrás escuchado al menos de ese tema. Pero el punto axial de la cuestión es eso, es que los gigantes tienen que ver con el reseteo, fueron eliminados, de alguna manera no sabemos, y yo creo que nuestros tatarabuelos, en mi caso, alguna persona que sea más grande, su bisabuelo, viene de una inseminación artificial y de una manipulación genética. Uh-huh. Es interesante. Yo, por ejemplo, bueno, no quiero hablar de mí, pero voy a contar una simple anécdota. Yo pude rastrear hasta mi bisabuelo, y después, bueno, hay como leyendas de mi tatarabuelo, bueno, por línea paterna, que vienen de lo que es la Vascongada, el País Vasco, y hasta mi bisabuelo rastreo.
que era de allí, y obviamente en el siglo XIX o principios del XX, no sé bien la historia, emigró hacia casi a Sudamérica. Pero más allá no se sabe. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, no se sabe porque se perdió, porque no había un registro civil en los siglos de XIX, XVIII. La verdad que no soy un experto en el tema, pero me llama la atención que hay como muchas leyendas y no hay un registro, a mi entender, fundado, algo que realmente sea una prueba contundente de dónde venimos, y sí hay algo en común en el siglo XIX con muchas personas, que muchos eran huérfanos, la mayoría eran huérfanos. No sé por tu línea, no sé si en tu familia te has preocupado y has rastreado tus antepasados, pero se dan muchos casos de que hay mucha fábula y poco registro, digamos, veraz, ¿no? Salvo, bueno, fotografías de fines del siglo XIX y principios del XX. No sé si alguna vez te detuviste a pensar en eso, si te parece lógico o si por ahí vos tenés prueba de decir, no, yo doy fe que mi familia hasta el 1700, por decir algo, la puedo rastrear perfectamente. No sé qué opinás de eso. En absoluto, no tengo un registro heráldico tan grande, ni muchísimo menos como para poder rastrear mis antepasados, mis ancestros tan atrás en el tiempo. He hablado con gente que llegan a retratar abuelos incluso, y con gente que se pueden alargar incluso hasta los años 1800, principios de los 1800. Pero yo en lo personal no tengo posibilidad de contrastar eso, desde luego. Así es. Bueno, entonces eso yo creo que sería una posible, evidentemente es simplemente una hipótesis de mi parte, una posible explicación de por qué la élite se esmera tanto en ocultar y en tergiversar todo lo que tenga que ver con los gigantes, porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestros antepasados recientes. No hablo de siglos ni de milenios, hablo de siglos, no hablo de milenios. Ya. Quizás 200, 300 años, 400, pero me animo a decir que ni 500 años. Y pongo en tela de juicio también, sin querer ser más papista que el Papa, que Cristóbal Colón podría ser una historia inventada por los que ganaron, ¿no? Los que ganan son los que crean la historia. En fin, lo dejo ahí. Pudiera serlo, ¿por qué no? Bueno, Víctor, siglo XX, durante todo el siglo XX se desarrollan y perfeccionaron los sistemas sociológicos de control social y manipulación mental mediante medios de comunicación de masas y la creación de instituciones como la archiconocida Tavistock, una institución Tavistock que también la gente confunde con otros institutos de igual nombre, pero que nació con la clara intención de desarrollar los sistemas psicológicos y la psicología de tópicos, etcétera, para el control de masas, ¿no? A partir de ahí, siglo XX, también el acaparamiento y monopolio de las industrias y el riguroso ocultamiento, como veníamos diciendo, de la información sensible al aparato ideológico, sobre texto, por supuesto, siempre, como no, de la seguridad nacional, que, por supuesto, como sabéis, ha derivado en la actual censura de la libre información. A partir del año 2020, como muchos sabréis, principios de 2020 se venía preparando unos años antes, pero a principios del año 2020 se impone la participación en medios de comunicación públicos y redes sociales de las agencias de verificación orquestadas, por supuesto, por el mismo aparato geopolítico y que tildan o acusan directamente de falsa la información que contradiga sus estándares de lo que es real o falso, por lo que ese control social a día de hoy alcanza su cúspide en cuanto al control de masas, ¿no? En el colmo del delirio ya, estas agencias, dotadas por supuesto de recursos infinitos, no solo infieren desde opiniones personales que pueda haber en redes sociales, en Twitter, en Facebook, hasta los mismos periódicos y políticos y todo eso, Twitter, Facebook, como os decía, YouTube, sino que entran de lleno en el delito de odio, creando listas negras, como han hecho este año 2021, listas negras públicas para calumniar e injuriar a las personas sin que ninguna acción legal les sea impunible. Eso es lo que tenemos en pleno siglo XXI,
Y bueno, y es lo que tenemos que enfrentar y las dificultades que tenemos, insisto, a la hora de abarcar un tema como el que nos ocupa hoy. Presencias en culturas gigantes, y vamos a hablar de, presencia de gigantes en culturas. Víctor, tenemos en los cristianos, en los hindúes, por ejemplo, en el Mahabharata, en celtas, en las culturas nórdicas, en las griegas, en las chinas, en las tailandesas, en las vascas, en las persas, en las sumerias y en las babilonias, por lo que nos encontramos ante un, vamos a decir así, ante un fenómeno antropológicamente global que yo creo que debería ser del interés del común de las personas. Y por ejemplo, es, ya Dani, como... otra... Dime, Sí, dime. perdón. Dime. Quería acotar una cosita con lo que vos dijiste, de que está en todas las culturas. Uh-huh. Es raro, es extraño que los dinosaurios no estén, ¿no? Cierto. Por lo menos a mí no me consta, o hay culturas que hablaban de dinosaurios en su época. Bueno, quizás habrá alguna que hablaba de alguna bestia gigante, y yo la ignoro justamente por ignorante de esa cultura. Vos, que sos un hombre más leído en ese sentido que yo, instruido, quizás sabrás de alguna que hable de monstruos similares, pero de dinosaurios en sí, yo por lo menos en lo poco que he leído no conozco. ¿Tú conoces? Yo ciertamente ninguna tampoco, Víctor querido. Tampoco me consta que salga en ninguna. Vamos a hablar, Víctor, ya que hemos mencionado las culturas, por ejemplo, de los Elohim. Los Elohim son mencionados en la Biblia en más de 30 ocasiones. Voy a ponerlos en un momentito aquí en pantalla. Elohim mencionados, como decía, en la Biblia en más de 30 ocasiones, aunque los teólogos y los exégetas defienden que la palabra hebrea Elohim alude al superlativo de Dios, lo cierto es que su traducción literal es dioses, en plural. Por ejemplo, en Génesis 6.4 leemos que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y yo sé, Víctor, que tú en el tema teológico dominas bastante, porque sí que tienes tus estudios de fondo, y me gustaría que nos ilustraras un poquito al respecto de qué nos dicen, por ejemplo, ese famosísimo, quizá uno de los más leídos libros de todos los tiempos, la Biblia, con respecto a la existencia de seres gigantes. Antes de meternos en el material grueso, quiero conocer también la parte antropológica, por supuesto, y cultural. Bien, mira, con el tema de los Elohim es un tema de discusión, incluso de debate entre los teólogos más eruditos, ¿no? Sí, yo creo, porque no lo puedo probar, lo mismo que tú, que habla de dioses. Lo que pasa es que ahí hay una confusión. También habla de hijos de dioses, los hijos de los dioses, con las hijas de los hombres. Pero como la Biblia es un... los Nefilim. Claro, serían los Nefilim. Que a su vez los hombres, que evidentemente eran de otra raza, y probablemente seamos nosotros, ahí está el gran misterio, no eran los Nefilim. Pero acá hay algo aún más misterioso. En realidad los dioses eran espirituales, eran seres espirituales que estaban en el éter, dicen que estaban en el mundo espiritual, en el más allá, el adjetivo que quieran darle cada uno, la creencia que tenga cada uno, pero lo que importa acá es que no eran seres de carne y hueso, no eran verbos como nosotros, ¿sí? Ya. Entonces, estos seres, o sea, los padres de los Nefilim, para que se entienda, dominaban el arte de venir a este mundo y materializarse sin necesitar lo que necesitamos nosotros, que es la relación sexual del coito del padre y de la madre, a través de eso la unión del espermatozoide con el óvulo y la formación de un ser humano, ¿sí? Necesitamos de ese canal para ser lo que sos tú y lo que soy yo hoy, para poder estar aquí. Entonces ellos, en ese tiempo, cuenta la leyenda, tenían otro canal, dominaban ese canal sin la necesidad de ello, para poder transformarse en humanos. Pero ¿por qué querían ellos ser humanos y eran espirituales? Porque deseaban tanto a las hijas de los hombres que no eran de su linaje, pero las deseaban como un deseo sexual, evidentemente, y bueno, y las querían poseer. Como no podían más que hacerlo psicológicamente o mentalmente, bueno, no sería la palabra adecuada, ¿no? Solamente con la existencialmente sería quizás la palabra adecuada, porque ellos
eran seres vivos, eran seres pensantes, pero inmateriales, espirituales. Entonces ellos usaron ese canal misterioso, se incorporaron, no es que se incorporaron a los hombres, sino que se materializaron, sería la palabra exacta, me corrijo, y ahí pudieron copular con las mujeres, y como ellos eran dioses, no eran como nosotros, humanos, de ahí nacieron los Nefilim, que evidentemente nacieron por parto natural, bebés naturales, pero crecieron de una forma totalmente anómala, totalmente anormal para lo que somos nosotros. Por eso eran gigantes de 20, 25 metros, 10, 5, 6, 7, porque eran la cruza prohibida, aparentemente prohibida por lo que dice la Biblia, de los hijos de los dioses, que eran los Néfilis, con las hijas de los hombres, que creo yo somos nosotros. Por eso, desde ahí hubo como una disputa y un castigo de Dios a los ángeles, que entre otras cosas los mandó al abismo, como dice la Biblia en su relato, y Dios, eso ofendió tanto al Dios ese único, que al mismo tiempo es tres, que es algo muy extraño. Sí. Ese es el relato bíblico, y expulsó a los ángeles, no solo porque lo traicionaron o se pusieron a favor del diablo, sino que hay otra leyenda que dice que eso no es verdad, sino que lo que es verdad, que usaron el canal prohibido y copularon cuando esa deidad o esas deidades le habían prohibido que copularan con las mujeres. Bueno, no los quiero aburrir demasiado, pero era eso más o menos a grandes rasgos de donde se cree, de donde dice la leyenda que vienen los Néfilim, que son hijos de Dios. Quiero mostrarle también a la gente, para meternos un poquito, antes de terminar con esto, para meternos un poquito en la parte histórica, quiero dejarle a la gente, Víctor, pues una frase de un personaje ilustre, desde luego que duda cabe, como es Abraham Lincoln, que hizo un viaje al Niágara, y cuando llegó a las cataratas del Niágara, se plantó allí delante y dijo una frase que es célebre y que cuenta con registro en los anales en cuanto a literatura de Lincoln. Dijo Abraham Lincoln al plantarse allí que cuando Colón vio por primera vez este continente, que cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés vio a Israel a través del Mar Rojo, más aún cuando Adán vino de la mano de su creador, en ese entonces como ahora el Niágara rugía aquí, decía el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿no? Y concluía diciendo: los ojos de esa raza de gigantes extintos, cuyos huesos ocupan los montículos de América, han admirado el Niágara como los nuestros lo hacen ahora. Esto para ir poniendo un poquito en contexto lo que vamos a ir viendo a continuación. A mí me parece muy interesante la parte teológica, Víctor, porque también se suele atribuir a la Biblia que es un libro que es poco menos que un cuento. Yo te voy a decir una cosa, con el paso de los años me he dado cuenta que la Biblia contiene elementos históricos súper interesantes, y que posiblemente es un libro que esté incluso menos contaminado que la literatura que tenemos ahora. Es decir, he llegado al momento y a la conclusión de que cuanto más antiguo es un texto, más confianza me inspira. ¿Tú qué grado de credibilidad le atribuyes a los relatos sobre gigantes que hace la Biblia, Víctor? ¿Crees que obedece a una exaltación divina de las deidades propias de la época, o que verdaderamente esa gente estaban en contacto frecuente y constante con este tipo de inteligencias, de seres? Sí, no sé si estaban en constante, relación. Evidentemente había una barrera, había un general, un ser, un dios. Bueno, eso depende de las creencias de cada uno. Yo estoy muy respetuoso o los que creen en el Dios de Israel, sí, o en otros dioses. Cada uno llévelo a su religión, yo no quiero imponer nada. Pero evidentemente si vos me preguntás a mí, ¿existe un creador o creadores? Yo estoy convencido que sí. O sea, de la nada, para mí no puede surgir algo. Claro, para mí es contradictorio que los que reniegan, y ya sabemos quiénes,
de un Dios o de un creador. Y reitero, cuando yo en lo personal, ¿no? Cuando hablo de Dios, no hablo de alguien que sea santo, inmaculado, que no se equivoque. No, al contrario, hablo de alguien, bueno, no tan malo como yo, porque yo soy un desastre, pero digo, un poquito menos torpe que yo, un poquito menos idiota que yo, evidentemente, mucho más inteligente que yo, pero no perfecto. Yo creo más en un Dios Daniel da Coria, en un Dios Victrón M, que en ese Dios que nunca se equivoca, que en ese Dios severo. Es más, yo creo que Dios se equivoca, se sigue equivocando, y bueno, pero también creo en un Dios que no es malo, que no es una persona cruel, todo lo contrario, es una persona buena que se equivoca y que evidentemente reflexiona y aprende de sus errores y que tiene limitaciones, que si él pudiera salvar a todo el mundo de su desgracia lo haría, y que si no lo hace es porque no puede, como yo creo que lo harías tú, lo haría yo o lo haría cualquier persona que fuera bien parida. Entonces yo creo en ese tipo de deidad, y evidentemente como creo en eso, doy lugar a que hay una o muchos que son seres muy superiores a nosotros intelectualmente, que probablemente no estén físicamente y quizás se puedan materializar o quizás no, eso ya escapa a mi percepción, pero que sí crearon este mundo, y que esa historia de los Nefilim, probablemente distorsionada, con mentiras y verdades, no del todo pulida y no del todo contada a la perfección, tiene algo de verdad o mucho de verdad en su relato, y alguna cosita quizás fantástica. Pero le doy credibilidad. Si vos me pedís un porcentaje, y te doy un 75-80% de que probablemente los Nefilim existieron, de que vinieron producto de eso, no sé si exactamente como cuenta la leyenda, como te conté yo, pero algo raro hubo, y que evidentemente nosotros no somos Nefilim, no tenemos nada que ver, porque no somos gigantes y no tenemos esa anatomía impresionante, pero quizás nosotros venimos de otro experimento genético, que somos otra raza. No sé quién lo dijo, no sé si fuiste vos o alguien me lo dijo el otro día, que me pareció algo muy, digamos, sabio, que al mismo tiempo sencillo pero sabio. Así como existen los perros y está el gran danés, está el chihuahua también. Bueno, ellos son los grandaneses y nosotros los chihuahuas, o sea, pero nosotros no dejamos de ser perros. Correcto. Por ser chihuahuas. Somos extremadamente pequeños. Y bueno, y eso que parece una tontería, creo que no lo es, porque justamente habla de que el creador o los creadores o el ser o los seres superiores inventaron esto como un laboratorio genético. ¿Cuál es el objetivo? Y no lo sé. Hasta ahí llego. Para mí nosotros somos, vos, yo, todos nosotros, y los Nefilim también, productos de un laboratorio genético, producto de la creación de científicos que nos crearon por algo, o quizás nos crearon porque nos crearon, ¿no? Que sería la afirmación más incómoda de todas probablemente. Quizás no haya algún motivo, no lo sé, filosofando un poco. Eso lo dejo para cada uno de ustedes. Pero cerrando a lo que me preguntaste vos, ¿qué credibilidad le doy a la Biblia? ¿100% no? 75% me animo a decirte que sí. Sí, ¿no? Filtrando debidamente lo que serían unas cosas y otras, porque ciertamente incluso hay quien niega la existencia del propio Jesús, ¿no? Y más con todo este revisionismo que se hace ahora con respecto a los resets el reset que pudo haber hace unos siglos, hace 4 o 5 siglos. Pero incluso quizá el catedrático más importante de cristianismo primitivo que hay en España, don Antonio Piñero, defiende la existencia del propio Jesús y de muchos de los hechos bíblicos, sin los cuales afirma sería prácticamente muy difícil de sostener la antigua historia, ¿no? En fin, todo está por ver. Víctor, vamos a meternos, si quieres, Víctor, con el tema de gigantes a saco ya, porque yo creo que la gente lo que quiere es saber de gigantes. ¿Qué veracidad tiene en la afirmación de que existen gigantes? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué podemos darle a la gente? Bueno, si quieres nos metemos un poquito con
Fotos con le podemos dar, fotos. lo único que le podemos dar a la gente. Le podemos dar fotos. Podemos decir también que hacer mención a las culturas precolombinas, que son constructoras de los montículos que salpican todo Estados Unidos. ¿Eran acaso entierros de gigantes esos montículos, Víctor? Montículos que encontramos en todo Estados Unidos, montículos que copan Francia, que hay un montón en Gran Bretaña, como en Newgrange, y en los cuales, como vamos a ver ahora en algunos artículos que os hemos preparado, artículos originales del New York Times y de otras publicaciones, pues ciertamente se desenterraron restos óseos gigantes. Bien, vamos a ver un momentito, que voy a ir preparando por aquí una cosita. Me vais a disculpar un segundín. A ver, lo tengo por aquí ya. Vale, espera. Vamos a hacer una pequeña transición. Por aquí lo veis un poquito grande. Quiero que os fijéis con el artículo que tenemos en pantalla, ¿vale? Para suprimir cualquier tipo de suspicacia, vamos a decir que esto viene directamente del New York Times y que tenemos en nuestro haber los links originales de la hemeroteca del New York Times. Es más, os los podría mostrar en un momento, no me costaría nada mostraroslos en un momento. Los tengo por aquí y que sirvan ya como, bueno, pues como referencia de todo lo que os voy a mostrar en adelante. Aquí los estáis viendo. Permitidme que los ponga en grande un momentito. Vale, todo esto es el trabajo que hay detrás de Pampalinas. Pero bueno, ya lo veis. Esto que veis aquí, vale, por ejemplo, el primer link que vamos a ver ahora, el primer artículo que vamos a ver ahora, aquí tenemos la publicación original, que si yo simplemente cojo y la abro, pues nos va a salir lo que es el artículo original de... Se me ha metido aquí en la otra pantalla. Mirad que os lo pongo para acá. Un momentito, si se quiere mover. Aquí lo tengo, un momentito, aquí lo tengo. Vale, ¿qué ocurre? Vale, este es el artículo original. ¿Qué ocurre? Que New York Times ahora se ha convertido en un periódico de suscripción y yo no puedo mostrarle a la gente todo el artículo, pero esto simplemente es para dejar constancia. Perdón, ¿vos me escuchás? Sí, porque sí. yo te escucho con problemas de sonido. A ver. ¿Me oyes ahora, Víctor? Hola, hola. Sí, habla ahora, a ver. Hola, hola. Ahora sí. Vale, ahora perfecto. sí, ahora sí. Quizá algún Ahora pequeño sí. corte o algo Ahora del software. Vale. Bueno, pues simplemente esto queremos dejárselo en claro a la gente, pues para que vean que en efecto los deberes están hechos, que tenemos todos los enlaces originales y que no vamos a mostrar aquí paja y humo, sino información contrastada que nos habla de hechos reales. Como veis, el titular en inglés dice The Bones of a Giant Found, o lo que sería lo mismo, encontrados los restos de un gigante. Nos dice el artículo que descubiertos un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle del Río Rojo. El montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura. En el centro se hallaron restos de hombres, mujeres y animales, y el cráneo en cuestión fue la única de las piezas en perfecto estado, y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes. El hombre que los soportó era evidentemente un gigante. La sociedad histórica hará una minuciosa investigación. Y quedaros bien con esto de la minuciosa investigación, porque resulta ser que... Bueno, pues qué es lo que pasa con el Smithsonian, que luego lo vamos a ver, Víctor. Que Smithsonian es la institución que se ha hecho cargo de recoger estos restos. Básicamente los han confiscado, se podría decir. Y finalmente no se ha sabido nunca más ni de los restos ni de nada. Mira, no quiero leeros todos los artículos enteros, pero por ejemplo aquí tenemos otro que es del 5 de mayo de 1885, y como veis el título Skeleton 7 feet long, esqueleto de 7 pies de largo. Dice, bueno, nos dice el texto resumidamente que un montículo es abierto por estudiantes que encontraron esqueletos y que tras una investigación más profunda se hallaron en una cripta 4 esqueletos gigantes de hasta 8 pies, lo que equivale aproximadamente a unos 2,40 metros. Vendrían a ser esos 8 pies. Esto lo vamos a ver en un repasito muy ligero porque quiero ir avanzando. Aquí tenemos una publicación del San Antonio Express que nos dice que el título nos dice el cráneo más grande del mundo, 2 veces más grande que un cráneo normal. Y dice que en el condado de Victoria, básicamente os lo comento por encima, por un proyecto de la Universidad de Texas, presuntamente hicieron un estudio
pues para determinar si el cráneo pertenecía a un único gigante o si había toda una tribu de gigantes. Lo veis aquí a la derecha. Y os quiero mostrar, ya sin más demora, quiero mostrar que, como veis, también de nuevo nos devuelve al New York Times. La publicación está fechada 20 de diciembre de 1897, que nos lleva al estado de Wisconsin. Esto sería medio oeste de Estados Unidos, y el título dice: encontrado esqueleto de un hombre de más de 9 pies de altura. Aquí se empieza a poner la cosa interesante, porque 9 pies es un tipo que pasa los 2,70 m de estatura. 2,74 m aproximadamente sería, en términos exactos, esos 9 pies. Y el texto, como veis, nuevamente nos lleva a los montículos. Dice que uno decía en la época, ese finales del siglo XIX, que uno de los montículos recientemente descubierto ha sido abierto y se encontró el esqueleto de un hombre gigante. Los huesos medidos de pies a cabeza superan los 9 pies, esos más de 2,70 m, como os decía, y se encuentran en buen estado de conservación. El cráneo tiene el tamaño de medio bushel. Un bushel es una unidad de medida de capacidad que utilizaban para mercancías sólidas en los países anglosajones. Para que se haga una idea el público, un bushel tiene capacidad para unos 25 kilos de maíz aproximadamente. Por lo que huelga decir que, como veis, esto no es una cuestión que se base simplemente en la información que tenemos a día de hoy, sino que, como veis, la prensa ha recogido estos hallazgos. La prensa se ha hecho cargo de esto en el momento en que la prensa era algo así como libre y no estaba ingerida de la forma tan brutal que lo está ahora. Esto es el St. Paul Globe, 24 de enero de 1904, y nos dice también, es casi un teletipo, lo leo como un teletipo, que se excavan huesos de esqueleto humano de 11 pies de altura en Nevada. Aquí ya nos vamos a los 11 pies, Víctor. Cada vez 3 más metros, grande, pasamos los 3 metros y pico. 3,35 metros exactamente. Yo creo que cuesta mucho imaginar alguna forma de gigantismo o de acromegalia que pueda concluir en que un tipo alcance 3,35 metros de estatura. Me parece algo muy, muy complicado para que un ser humano, para que una estructura humana pueda soportar ese peso. Como veis, The New York Times otra vez, y os los estoy trayendo en orden cronológico. Estamos ya en el 1908. De nuevo el New York Times en 4 de mayo de 1908, y el título, ya lo veis ahí, dice: esqueletos gigantes en cueva de México. Y esto es muy interesante, Víctor, porque ya no hablamos de un individuo, ya no hablamos de un caso, sino de lo que, a mi juicio, ya comienzan a ser indicios sólidos o prueba directa de la existencia de toda una raza de gigantes, que no de solo un individuo, ¿no? Dice el texto que Charles C. Clapp, que regresó recientemente de México, donde se encargaba de los intereses mineros de Thomas W. Lawson, llamó la atención del profesor Agassiz por un gran descubrimiento. En México encontró una cueva con más de 200 esqueletos de hombre, cada uno con más de 8 pies de altura. De nuevo 8 pies, nos vamos a individuos que superaban los 2,40 m de estatura, que no es poca cosa. Y lo que me parece interesante de la noticia, Víctor, amigos, es que estamos hablando del hallazgo de 200 individuos, por lo que podemos hablar no de una anomalía al uso, sino de toda una tribu de anomalía. De una tribu de anomalía. Una tribu o directamente una especie, ¿no? Porque también es verdaderamente raro que, vamos, no hay antecedentes de... Si bien es cierto que hay en algunos sitios que hay gente muy grande, no hay antecedentes de que existan tipos tan grandes con esa altura regular de 8 pies. En fin, la cueva, dijo Charles Clapp, evidentemente era el cementerio de una raza de gigantes que precedió a los aztecas. Esas eran las palabras que decía aquel hombre. Aquí estamos viendo otra, perdón, New York Times, 3 de octubre 1892. Aquí nos hemos ido un poquito atrás otra vez. Y como veis, el texto sí nos lleva a 1890. Dice, en el año 1890, algunos restos humanos de enorme tamaño, el doble del ordinario,
fueron encontrados en los túmulos de Castelnau-Hérol, en Francia. Esto es aquí en Europa. Y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor Kiener, quien al admitir que los restos pertenecen a una raza muy alta, los encuentra sin embargo anormales en dimensiones y aparentemente en crecimiento mórbido. Sin duda, concluía el artículo, reabren la pregunta de los gigantes de la antigüedad, pero no suministran evidencia para decidir. ¿Qué opinas, Víctor? Contundente, ¿no? Bueno, igual a los escépticos, ¿qué les quedará decir? Que cuando a nosotros nos conviene, la prensa manipula y miente para la élite, y cuando no nos conviene, el material oficial es válido. En definitiva, Daniel, alguien me dijo por ahí, la gente cree en lo que quiere creer, porque es imposible, yo en este tiempo que llevo como TP, como youtuber TP, me he dado cuenta que la gente realmente cree en lo que quiere creer. Si yo, no sé, por decirte una tontería, no creo que las casas existan, y tú me llevas a la tuya y dices, toca las paredes, y yo te voy a seguir negando. Ya. O sea, cuando uno quiere negar las cosas, cuando uno quiere creer en algo que es válido, mientras no dañe a terceros, es perfecto. Entonces uno puede mostrarle las fotos, dirán que es Photoshop, puede mostrar evidencia periodística y no quiero decepcionarte, pero seguramente dirán eso, que cuando nos conviene el periodismo trabaja y miente para la élite, como lo que ya sabemos que está pasando en nuestros días, que el periodismo es cómplice de ello, y cuando no nos conviene, el periodismo es válido. Lo que sí es innegable es que alguna vez se descubrieron, alguna vez algún periódico en la historia muy lejana, estamos viendo fines del siglo XIX, lo sacó a la luz, lo dio como una noticia extraordinaria, pero nunca más se habló del tema. Lo que la gente tendría que pensar, esos escépticos de buena fe, que los hay, Daniel, desde mi humilde punto de vista, es los hay. Escépticos de buena fe los hay. Bueno, es preguntarse, bueno, a ver, lo que dice este hombre Victrón, si tiene algo de razón. Porque con lo que actualmente vivimos y las cosas que tanto los TPs y los que nos tildan de conspiranoicos decimos que son mentiras y que la prensa, el periodismo en este caso, los medios informativos trabajan para ello, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué nosotros afirmamos eso? Porque eso no tiene censura, al contrario, tiene una publicidad apoteósica. Correcto. Y cada día que pasa más grande. En cambio, lo que alguna vez en un tiempo remoto del periodismo, mi querido Daniel, se dio a la luz, rápidamente fue censurado. Exacto. Entonces yo creo que ese es el análisis entre líneas que nuestros amigos escépticos, me parece a mí, Daniel, vos me dirás si estás de acuerdo o no, tendrían que hacer, tendrían que poner sobre la mesa. Evidentemente que podría ser mentira lo de los gigantes, por supuesto, nadie está diciendo que tiene que ser una verdad sacrosanta. Pero me parece que hay... O que todos los casos tienen que ser verdad sacrosanta. También puede haber... Exacto. Pero me parece que hay elementos, y muchos elementos arriba de la mesa tenemos, como para decir, algo debe haber, no podemos ser tan obtusos. Claro. No podemos negar todo porque eso no es ad populum. Porque lo otro, que es magufería, como digo yo, el término que lo hice famoso yo, se dice por todos lados y eso lo aceptamos porque es ad populum, esto lo vamos a negar porque no lo es. Me parece que un investigador, un buscador de la verdad tendría que poner todos esos elementos sobre la mesa y analizar y bueno, y en definitiva, como dije al principio, creer en lo que quiera creer, ¿no? Totalmente de acuerdo, Víctor. No es por nada que hicimos esa introducción que a lo mejor era un poquito densa, cargada de información, pero que la dejábamos específicamente por esto, para dejar claro que principios del siglo XX marcó un antes y un después en la divulgación de la información, que ese libro de Ford, como compiló una cantidad abrumadora de miles y miles y miles de casos con los que la ciencia no podía hacer nada, porque ¿cómo explicas tú que llueva sangre cuajada del cielo? ¿Cómo explicas tú lo que son las lluvias forteanas, lo que son los hallazgos
Pero claro, ¿dónde se publicaba eso? Eso se publicaba en el American Journal, en Science, eso se publicaba en Nature, eso se publicaba en las revistas más prestigiosas de ciencia del mundo. Y por eso fue porque a raíz de la publicación de este libro se prohibió de facto que se volvieran a publicar anomalías de ese tipo, como de hecho no se han vuelto a publicar. Yo quiero pensar que esa misma mano, esa misma maquinaria que pudo ejercer ese control sobre las publicaciones científicas, no tuvo absolutamente ningún problema para principios del siglo XX empezar a ejercer los mismos métodos coercitivos y de control sobre toda la prensa, como por ejemplo sabemos que en el caso de Murdoch, el tipo este que gobierna todo o que controla todos los medios de comunicación en Estados Unidos, etcétera, pues tienen esos monopolios que les permiten, por supuesto, guionar en el sentido de qué se puede decir y qué no se puede decir en un medio de comunicación. Y obviamente es lo que tuvieron que hacer en su momento. Por eso, Víctor, traíamos también por aquí, lo tengo por aquí, si me disculpas un momentito, un mapa que es muy interesante vale, aquí lo tengo, de los hallazgos de gigantes, pero de América del Norte. Fíjate que no nos estamos yendo a todo el mundo. ¿Solamente en lo que es Estados Unidos? Sí, ¿Abarca Canadá también o no? Solamente lo que es Estados Unidos, creo que no llega a Canadá, porque aquí veo el norte de Dakota, Minnesota, no, Ottawa. Solo decir que Mark Rose del Instituto Americano de Arqueología escribía que para Josiah Priest, que es un autor de no ficción, es un tipo que publicó un libro, Víctor, de unas 400 páginas que se llamaba Antigüedades Americanas y Descubrimientos en el Oeste, ¿no? Él decía en su libro que la antigua América del Norte estaba llena de egipcios, romanos, tribus perdidas de Israel, hindúes y gigantes. Y de hecho lo decía porque después de visitar los montículos de tierra que hemos estado citando, tanto en Ohio como en Nueva York, Priest, este autor, concluyó que esos montículos se remontan a una raza perdida que habría habitado América incluso antes que los nativos americanos. Es decir, son prácticamente las mismas afirmaciones del profesor Clapp que vimos antes, que decía que había una raza anterior incluso a la de los aztecas, ¿no? Priest también cita las escrituras sobre gigantes y él señala en su libro que hay quienes imaginan que los primeros habitantes del mundo, él dice del globo, pero vamos a decir del mundo, o los antediluvianos eran mucho más grandes que nuestra raza en la actualidad. Y el tipo relata descubrimientos como uno que hicieron en Indiana, en el que encontraron varios remos de tamaño gigante, piernas y fémures gigantes, que muestran claramente que sus poseedores pues eran personas de estatura gigantesca. Y aquí radica la clave de la negación sistémica e institucional de la que estamos hablando, Víctor, de la existencia de gigantes en la antigüedad. Continuaba Mark Rose y decía que a mediados de siglo las ideas de Charles Darwin, y esta es la madre del cordero, por supuesto, sobre la selección natural desafiarían la idea de que las especies nunca cambiaban y socavarían el relato bíblico del diluvio de Noé y la creencia de que los fósiles, incluidos por supuesto los de gigantes, eran evidencia de formas de vida destruidas por ese diluvio. El artículo del Instituto Americano de Arqueología, del que saco todo esto, está enfocado directamente en denostar al señor Priest, No se va a pensar el público que es favorable, pero lo hace ad hominem, apoyándose en que su fervor religioso, porque era una persona muy religiosa, pues condicionó definitivamente sus conclusiones, lo que en parte, vamos a decir, es cierto, pero es más cierto que sus apuntes y referencias sobre gigantes están basados principalmente pues en esas exploraciones de los montículos, porque aparte de estudioso, pues por lo visto era un gran viajero, y las pruebas que compiló en su libro pues venían a hacer un poquito más o menos lo que hacía el libro de Ford, es decir, desafiaban el relato del pensamiento darwinista y por supuesto de toda la biología evolutiva. Víctor. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, no sé ahora con qué seguimos, si tenés alguna fotografía, porque yo estoy viendo, a mí me llega un poquito retrasada la imagen, pero algo veo. Vamos con un delay, veo el mapa. Vamos con un delay de unos 11 segundos. Pues mira, si quieres, vamos a ver una cosita muy interesante que tengo por aquí. Vamos a ver una cosilla. Perdón, acá veo el mapa, discúlpame, sí. Y es impresionante los reportes, es una pasada. Es claro, es prácticamente todo Estados Unidos. Sí. Increíble.
Sí, pero es que Increíble. En España, pero a ver, vamos a poner un momentito el mapa otra vez. En España no te creas que es asunto menor. Es decir, en España y en la tierra en la que estoy yo, en Cataluña, no tengo imágenes ahora mismo no tengo imágenes ahora mismo para mostrarlas. Pero creo que lo cité al principio, el investigador catalán Miguel Aracil, pues en su libro que se titula Cuando Noé llegó a España, describe que Joan Obiols, que es otro investigador catalán, relató el descubrimiento de un gigante de 3 metros en la iglesia de Garós, en la Vall d'Aran, que aquí la gente la conocerá. Y luego pues también cita otros hallazgos en Palamós y Besalú, en Girona. Esto, Víctor, no sé si recordarás, bueno, aquí en Cataluña te comenté, tenemos la fiesta dels gegants, la fiesta de los gigantes, ¿no? Y está el tema del cráneo, está el tema este del cráneo que te dije del Museo Arqueológico de Barcelona, que me parece súper interesante y que, bueno, te voy a dejar un momento a ti para poder ir buscando la imagen y poder mostrársela a la gente, la imagen de ese cráneo de Barcelona que no existía. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Un cráneo que según el director del Museo Arqueológico de Barcelona no existía, pero resultó ser que el cráneo no solo existe, sino que tenemos la fotografía del cráneo y además obtenida de una fuente de primera mano, de una fuente acreditada como es el reportero catalán de televisión y prensa Josep Guijarro. ¿Qué dimensiones tiene el mismo? ¿Las tenés ahí? Te lo voy a buscar por aquí ya mismo, y te lo voy a compartir en pantalla. Pero recuerdo que era un cráneo bastante grande. A ver si puedo abrirlo por aquí un momentito. Recuerdo que era un cráneo bastante grande. Es más, recuerdo que la historia es un poco la siguiente para poner a la gente en contexto, ¿no? Josep Guijarro está recopilando información para la serie documental Extraterrestres. No te escucho, se está entrecortando mucho. ¿Me oyes ahora? ¿Me escuchas? Yo a ti sí. ¿Me oyes? Muy mal, muy entrecortado. No sé si te escuchan bien en el chat. Bueno, a ver si me podéis dar un poquito de feedback por ahí ahí los moderadores y decirme que me estáis escuchando bien, porque Víctor tiene algún problema de audio conmigo. Ahora te escucho bien. Vale. Ahora me quiero asegurar sí. de que también los amigos del público nos escuchen bien. Vale, la imagen la tengo aquí, la voy a descargar un momentito para que la podamos ver. Para ver de quién es el problema, ¿viste? Porque quizás es mío y salgo y entro. A ver, vamos a ver. Por momentos se te escucha bien y por momentos se escucha muy mal. Vale, tengo la foto aquí, voy a mirar de compartirla. El problema es que no la puedo voltear. Escucho muy mal. Bueno, a ver amigos, si me podéis dar un poquito de feedback, quiero saber que os estamos llegando bien, que nos estáis escuchando bien, porque Víctor tiene algún programita de audio para escucharme y quiero estar seguro de que os estoy llegando bien y con toda la calidad. Están a full en el chat, no sé si te están escuchando. Y si está el chat hoy está muy lleno. Bueno, pues aprovecho para mandaros un saludazo a todos. A ver, madre mía, esto está llenísimo hoy. A ver, por aquí tengo a Tierra Plana Chile, a Índigo Conspirológico, Indigus Conspirologicus, Elar Hermanazo, Rastabón Freeman, querido, Alejo Pulido, Nito Farias, maestro, Adolf Mambuto, hoja de plátano, cuánto tiempo, querido. La caja de los cuentos, un besito muy grande. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Super Antonio Javier, saludos. Asclepio Esculapio, un saludo muy fuerte, querido. Os voy leyendo también y mientras tanto vamos a esperar a que nos den ese feedback, Víctor, para saber que estamos llegando bien. Sí, se escucha bien, Ajá. Todo ok. A los dos, dice. Es raro porque nos escuchan bien a los dos. Bueno, el problema debe ser entre la comunicación nuestra. La recepción de audio tuya, quizás ¿no? Mío. ¿Quizá? Sí, quizás. Ahora te escucho bien, Ahora te estoy escuchando bien. Si surge de vuelta el problema, yo, si no te entiendo, salgo y vuelvo a entrar. Sales y entras, correcto. Pues okay. Bueno, tengo la foto aquí. Mira, voy a ver si puedo compartir. Esta pantalla. A ver. Estoy en ello, Víctor, dame un momentito.
Dame un momentito, tranquilo, estoy hombre. intentando traer esta foto, pero no me deja. No me deja porque la tengo que sacar. La tengo que sacar de otro sitio. Vale, es igual. Deja un momentito que os voy a ir contando también. Mientras tanto, os voy a ir contando. Disculpad que tenga estos parones, pero ciertamente hoy le explicaba a Víctor. Hemos agregado un monitor más al stream. Llevo un lío tremendísimo. Estoy aquí intentando hacerme con él. Vale, esto ya lo tengo cogido por aquí. Eso te pasa por tener estudios profesionales. Qué lástima profesional, Dios mío. Tengo un lío tremendo, la verdad, pero bueno, aquí estamos otra vez viendo el mapa. Yo lo que os quería poner era una imagen del maestro de Ford. Por aquí lo vamos a poner. Y de ese libro de los condenados del que os hablaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Ford y con su libro de los condenados? Pues él recoge en el capítulo 12 el hallazgo en Escocia, os lo decíamos al principio, el hallazgo en Escocia de un hacha de cobre de 60 centímetros de largo con 17 kilos de peso, Víctor, nada, la que llevaríamos cualquiera para ir a por leña. Y luego dice que te habla de otra que fue expuesta en la colección de la Sociedad Histórica de Missouri. ¿Ves lo que te decía antes del problema de estas fuentes, Víctor? Que eran fuentes todas rigurosas, de las altas alcurnias de la ciencia, y por lo tanto fue muy, muy incómodo este libro, ¿no? Pues la colección de la Sociedad Histórica de Missouri se expuso una de estas hachas que medía 70 por 40 centímetros y pesaba, Víctor, 135 kilos. La hoja del hacha, 135 kilos. Los reportes, por si alguien tiene duda y quiere contrastarlos, en el libro de Ford está la referencia de Hemeroteca, están publicados en la American Antiquarius, en la American Anthropologist o en la Sociedad de Anticuarios de Escocia. Estos son algunos de los grandes problemas que tuvo que enfrentar la ciencia con la publicación de ese libro, como os decíamos antes, ¿no? Os hablé de Cataluña, permitidme un momentito, que os voy a seguir contando algo sobre mi amada y preciosa tierra, Cataluña. A ver, espera, lo voy a poner así, para que nos metamos mejor en contexto. Os hablaba de Cataluña y els gegants, de que aquí es una fiesta tradicional en mi tierra, el sacar a bailar los gigantes y el desfilar de los gigantes. Y yo creo que también, no quiero ser conspiranoico, pero debe de tener su porqué, digo yo, ¿no? Más allá del cráneo que os dije antes. Perdón, ¿qué dice la leyenda que yo desconozco de tu bella provincia Cataluña? ¿Qué dice? ¿De dónde viene eso, el danzar con los gigantes? No lo sé, si te digo la verdad, se ha perdido en mi memoria. Además, los datos que tengo de todo esto los tengo de la época de la etapa escolar y hace muchos años, por no decir que desde entonces que no me he ocupado de saber del tema. Perdón que no sabía, yo pensé que sabías. No te preocupes, Víctor. Creo que es común que la cantidad de gente que conoce que se celebran los gigantes no sabe el porqué del origen de la fiesta, pero bueno, siempre salen vestidos de reyes, siempre salen vestidos de, en fin, no sé, de esas castas punientes que eran precisamente las que se asociaban a los dioses. Te puedo decir que un cartógrafo español de aquí de España que se llama Fernando Ledesma Rubio reportó también el hallazgo en 1915, de un cráneo y de varios fémures gigantoides en la cueva de Anés, aquí en el mismo Pirineo catalán, cerca del Dolmen de Oren, ¿no? Es decir, que Cataluña es una tierra que está absolutamente plagada de hallazgos de gigantes. El origen de la fiesta del Gegants, hombre, lo podríamos buscar si fuera menester. Lo podríamos buscar, que yo creo que socorriendo a la wiki igual nos echa una mano y nos saca del apuro ahora. Ciertamente yo no lo recuerdo, es de esas cosas que se han perdido en mi memoria. Y no, la verdad es que con los nuevos algoritmos de Google es una parida buscar cualquier tipo de cosas de estas, porque salen los resultados de perogrullo de por ahí más lejos. Bueno, Víctor, si quieres nos metemos con algunas de las imágenes. Vale, yo antes me gustaría, para concluir, decir que, bueno, que nosotros también hemos estado haciendo nuestras consultas pertinentes de si
muchos de estos restos no pudieran ser ni más ni menos que seres humanos con enfermedades, con acromegalias, con gigantismos, ¿no, Victron? Porque hay que partir de la base de que hay que buscar todas las explicaciones posibles. Y lo consultamos con nuestro amigo como un doctor, y él decía que no pueden ser seres humanos muy grandes. Y en cualquier caso, esto lo digo yo, es una especulación mía, debería tratarse de una o de varias especies distintas, dado que el hombre, pues como nos indicaba nuestra fuente, tiene limitaciones fisiológicas. Víctor, amigos, que harían imposible que creciera hasta esos extremos. Vamos a poner un momentito otra vez a los gigantes en pantalla. Pero ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Bien. La razón es sencilla. Vamos a decir que esqueletos u hombres con estaturas, Víctor, de 5 a 7 metros, aquí sabemos que hay casos mucho más grandes todavía, pero estas estaturas de 5 a 7 metros desafían ya la física y la mecánica osteoarticular, muscular, lo que es la fisiología circulatoria o la respiratoria. Razón por la cual tenemos que aportar los datos aquí. Semejantes tamaños son difíciles de concebir desde un punto de vista médico. Nos decía el doctor que la estructura trabecular ósea, la estructura de los arbotantes craneales, la inserción tendinosa y el brazo de palanca, pues tendrían que tener como es normal unos músculos específicos para poder mover semejantes pesos. Es decir, pues que a nivel óseo, por ejemplo, un fémur para un gigante de estos, Víctor, de 6 a 7 metros, tendría que tener un grosor prácticamente como el de un tronco de un árbol, y esto implica pues otro problema anatómico, y es que las estructuras, cuando son tan compactas, pues son mucho más susceptibles de fracturarse, de romperse. Con respecto a la circulación sanguínea que decíamos antes y la gravedad, pues cuanto mayor es el volumen líquido, el peso hace que el retorno venoso sea muy complicado. Y hay muchos factores que dificultan la existencia de una estructura humana con esas características. Es decir, un individuo de entre 2 y 2,5 metros hoy podría considerarse como algo extraordinario en comparación al tamaño medio de los humanos. Ciertamente te acordarás, Víctor, lo hablábamos el otro día, aquí en Vilaseca. La gente que sea de Tarragona, y si hay alguien de Vilaseca rápidamente va a esbozar una sonrisa, porque hay un hombre que lo conocemos como el Toti, que mide 2 metros aproximadamente, quisiera no equivocarme, pero creo que eran 2,30 metros. Yo he tenido a esta persona delante mío, le he dado la mano, lo he saludado, he hablado con él, porque además es un tipo entrañable y muy buena gente, y un tipo con 2,30 metros. Es un hombre gigantesco, Víctor, es que es enorme. O sea, es enorme. Tenía unas manos el tipo, y tiene, porque está vivo y se encuentra más o menos bien, que yo sepa, porque lo vi caminando hace poco por la calle, no hace mucho que lo vi hace unos meses. Pero tiene unas manos que este hombre fuma, y los cigarros tenía que fumarlos por la mitad porque se quemaba los dedos. Tenía unos dedos enormes y unas manos increíbles. Por eso te digo que un individuo con esos 2 metros y medio ya puede considerarse como algo ciertamente extraordinario. Todo lo que pase de ahí, considerando nuestras condiciones ambientales, la concentración del oxígeno, etcétera, hace que los gigantes tendrían que tener, nos decía nuestra fuente, unas características fisiológicas muy particulares y bastante alejadas de la fisiología humana. Por lo que, especulo yo, la existencia de gigantes debe obedecer a una especie que nada tiene que ver con la especie humana, es decir, que son gigantes al uso y punto. Y si me permite, Víctor, ahora ya sí, para poder entrar a lo de las fotografías, para poder ir a ver lo que nos interesa, tenemos que pasar por el Instituto Smithsoniano, que tú fíjate el logo que tiene también. En fin, muy diciente el logo. Pero ¿por qué digo que tengo que hablar del Instituto Smithsoniano? Porque hemos estado viendo reportes de restos, hemos estado viendo recortes de prensa reales de restos, reportes en periódicos, en publicaciones científicas reales, como las que compila Ford y las que compila Miguel Aracil en Cataluña, etcétera, de que ciertos hallazgos ciertamente existen, pero la totalidad de restos, o casi la totalidad de estos hallazgos arqueológicos que ofrecen lo que es una prueba física directa de la existencia de los gigantes en la antigüedad,
fueron remitidos, Víctor, tú lo sabes bien, enviados al Instituto Smithsoniano para su estudio y posterior conclusión, los cuales estos restos jamás, esos estudios jamás fueron publicados, cerrando cada uno de los hallazgos con un carpetazo, y los restos, por supuesto, se desaparecieron. Pero es que en otros casos el mismo Smithsonian se dedicó a comprar o confiscar los restos arqueológicos de los titanes, haciéndolos directamente desaparecer. ¿Tú, Víctor, sabías algo de todo esto del Smithsonian? Víctor. Disculpad, amigos, pero me parece que Víctor se nos cayó. A ver, dadme un momentito, a ver si lo puedo recuperar. Darme un momentito, a ver si recupero a Víctor. A ver. Aquí lo tengo, ya lo recuperé. Víctor, ya te tengo otra vez por aquí con nosotros. Sí, no me veías, hace mucho que estaba acá, pero bueno, no, tuve que salir porque no te entendía y bueno, espero que no se entorpezca de vuelta el sonido, que la verdad que no sé qué pasa, está terrible, está fatal, pero sí escuché, es muy interesante lo que dijiste con el tema de los tendones y de los músculos. Ahora, ¿eso no es proporcional? ¿No le preguntaste al doctor que cuanto más grande sea una persona, mayor será su tendón y mayor será su músculo? Sí, probablemente yo haya entendido mal. Sí, dime. Se entiende que sí, que es proporcional, pero de todas maneras, a mi entender, las características físicas que harían falta, lo que es la biología humana, no sería compatible con tal cosa. La biología humana como tal, es decir, otra especie sí, sin problema, otra especie. Pero la biología humana como tal sería difícil. Y lo del tema del flujo sanguíneo, de la corriente sanguínea, por el tema de la gravedad, que dice que el aparato circulatorio sería poco menos que imposible que funcione con normalidad, con un ser tan grande. Ahora, en vez de un corazón, por ahí tenían dos, o un corazón gigante, qué sé yo, no sé, 2 corazones, 3 corazones. Sí, claro, una fisiología lejana a la propia del ser humano, como decía el doctor, claro. Claro. En ese Perfecto. caso sí. Sí, me preguntaste sobre el Smithsoniano. Sí. Sí, algo sé de que esa gente persiguió, como la Inquisición misma, a todo investigador, tanto acreditado como no acreditado, sería nuestro caso, que haya descubierto algún gigante y, bueno, le obligó a que le dieran las cosas o directamente lo liquidó, como se diría por estas latitudes. Sí. Lo remató. Y también lo acusan, de hecho hay un juicio por ahí, que seguramente tú lo habrás leído, de que lo acusan de haber ocultado y de haber destruido, lo cual sería una lástima, ¿no? Porque destruyeron reliquias de seres de anatomías realmente gigantescas. No sé si tenés algo anotado por ahí, algo específico, pero de lo poco que he leído y de lo que he sabido yo, es que el Smithsoniano, aunque no lo reconozcan nunca, han ocultado, han destruido fósiles y restos de gigantes y han silenciado, y algunos los llevaron al ostracismo y a otros los censuraron de manera tremenda, a todo aquel que se atreviera a decir, a mencionar de que existieron los gigantes o que tenían una osamenta en su poder, ¿no? Algún resto que pudiera ser verificado científicamente, de que eso era un humanoide, por llamarlo de alguna manera, de proporciones extraordinarias. No sé si tenés algo más específico ahí apuntado, vos. Yo no recuerdo si tenía algún caso concreto. Yo te puedo decir que leí una entrada del doctor Enrique Rubio en su blog, que es público, una entrada que hacía él con fecha 17 de febrero de 2020, y él decía que los restos óseos de gigantes desenterrados a fines del siglo XX, que fueron publicados en el New York Times, en el London Globe, Scientific American, es decir, todos los que hemos estado viendo, y puede que algunos de los que veremos a continuación en las imágenes que tenemos pendientes, dice que fueron enviados según reportaban esas mismas publicaciones, es decir, según explicaban en esos mismos recortes de periódicos, al Smithsonian para el estudio adicional.
Pero, como decíamos antes, como estas evidencias jamás se han vuelto a ver o a divulgar, pues funda sospecha que la institución podría haber destruido, por supuesto, los restos para zanjar el asunto incómodo, destruido, guardado bajo llave, llámalo como quieras. En cualquier caso, el Instituto Smithsoniano es una extensión del gobierno de los Estados Unidos, es decir, que tiene miembros del Congreso que forman parte de su junta de regentes. El Smithsonian se estableció en 1846 por el impulso de un filántropo llamado James Smithson con una misión, Víctor, una misión muy clara, la misión de organizar la historia antropológica de Estados Unidos. Es decir, se podría decir, quien tenga oídos que oiga, como decía por ahí mi maestro, ¿no? Pero se puede decir más claro, para diseñar y armar la historia del ser humano en los Estados Unidos, como hicieron sus homólogos y antecesores europeos, como la Royal Society of London aquí en Europa. La Royal Society of London, que es la sociedad más antigua del mundo, ni más ni menos, cuya fundación la sitúan alrededor del siglo XV en un lejano 1662, según la enciclopedia británica. Por lo que yo creo... Exactamente. Yo creo que esta gente deberían estar haciendo lo mismo, ¿eh? Había un autor que se llamaba Richard Dewhurst, que escribió el libro Los gigantes antiguos que gobernaron América, que dice que si miramos hacia atrás, concretamente entre finales del siglo XIX y principios del XX, encontramos muchos testimonios de ciudadanos que descubrieron restos óseos gigantes y en el momento que informaron en los medios de comunicación, recibieron, Víctor, imagínate, al estilo Men in Black con los ovnis, en el momento que informaron en los medios de comunicación recibieron la inmediata visita de miembros del Smithsonian que confiscaban los huesos con excusa de llevarlos a un centro de investigación o a un museo. Jamás se ha vuelto a saber de ninguno de esos huesos. El libro de Dewhurst es una compilación abrumadora de crónicas por si alguien se quiere documentar, reportes y añejos artículos periodísticos que sustentan ciertamente la presencia de una raza de gigantes en América del Norte. Vestigios de colonias y emplazamientos con más de 100 esqueletos. Ni más ni menos que como en el Valle del Mississippi, como los que hemos visto con ese hallazgo de 200 osamentas de 200 cuerpos distintos. Esto simplemente, Víctor, para dejar el antecedente ahí de lo que es el Smithsonian y cómo se la gastan esta gente que actúan un poquito en plan Men in Black, hombres de negro. Estoy mirando en el monitor, sí, en este momento, y ¿viste el logo del Smithsonian? Sí, es como, ¿lo que es? ¿Es como un sol? ¿Qué es? Ilústranos. Lo tengo aquí. Un sol jesuita. Un sol si jesuita. Si querés, si te apetece googlear, ponés sol jesuita, el símbolo de los jesuitas, y vas a ver. Que obviamente tiene que ver con la elite, ¿no? Todo está interrelacionado, evidentemente. Totalmente. Fíjate que tienen una aspa recta, una ondulada, una recta, una ondulada. Si lo venimos al sol de los jesuitas... Sí, ese recta y ondulada tiene el sol de la Argentina, de la bandera de la Argentina, y el sol de la bandera del Uruguay. A diferencia que el sol de la bandera argentina las tiene todas onduladas y el sol de la bandera de Uruguay tiene 8 en formas piramidales y 8 en forma onduladas. Y el de la bandera argentina tiene 32, todas onduladas, y no me equivoco. Ya. ¿Ves la similitud y la importancia de los símbolos? Sí, totalmente. Smithsoniano, sol jesuita, masónico prusiano, sol smithsoniano, masónico prusiano, sol de la bandera argentina, logia Lautaro, masónica prusiana, sol de los 33 orientales, la antigua banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, sol masónico prusiano, laico y gratuito, lo digo yo. Totalmente, maestro. Ya lo ves que todo esto está siempre conectado, que no, esta gente no da puntadas sin hilo, pero luego cuando hacemos estas conexiones, ¿Sí? En estas revisiones históricas dicen que somos conspiranoicos. Pues no, hay una mano negra que se ha dedicado a borrar cualquier huella física, pero es que esto, los que llevamos años escarbando en el fenómeno ovni, sabemos que está lleno de cosas por el estilo.
Es más, sí. cuando ha caído algo en un campo y un campesino ha recogido restos metálicos o lo que sea, rápidamente ha recibido la visita de esos que llaman hombres de negro, yo supongo que sería por el traje o lo que sea, que le han confiscado los restos, le han invitado a callar, etcétera, 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 para que el tipo no dijera nada, evidentemente. Ujú. Así es. Quiero mostrar, quiero mostrar aquí, mira, aquí estamos viendo, me salen aquí unos recuadros negros que no puedo sacar, no sé por qué. Un gigante vivió hace 1000 años en Al-Ándalus. Esto es un artículo 27 de marzo de 2015. Hallados los restos de un hombre enorme en Lucena, una ciudad que castraba a los esclavos. Fíjate la mandíbula del gigante con una mandíbula normal. Te Al-Ándalus estoy es... escuchando pésimo, pero no te preocupes que no sé qué pasa con mi móvil, con mi conexión, pero de lo poco que, a ver, me quieres mostrar algo, creo, de lo que te estoy escuchando. Sí, esto ocurre, esto tiene lugar en Lucena, en Córdoba. Es un hombre que sale a pasear el perro y el perro le viene con un resto en la boca y lo que trae son restos óseos. El hombre se asusta, llama a la policía, se dan cuenta de que aquello es un yacimiento arqueológico. En principio pensaban que eran fosas de la guerra civil de aquí de España, pero al final se dan Ujú, cuenta que no, ahí lo veo, ahí que lo lo veo. que tienen es una mandíbula enorme y bueno, y otros huesos de gran tamaño que sugieren un probable caso de gigantismo según los resultados de años de investigación que se acaban de publicar en la revista Anthropologischer and Sayer. Disculpar la publicación. Y aquí este es Salgo y entro, Dani. Vale, Te dale. aviso que salgo y entro. Vale, dale. Ahora estaré pendiente para darte entrada otra vez. Lo que quiero deciros, amigos, es que como veis, los casos de gigantes, de hallazgos de gigantes, se, se multiplican. Aquí en la península ibérica, en España, hay un montón. Al-Ándalus es España. Es como se llamaba en su época de dominio árabe, cuando los árabes tenían el dominio de la península. Y bueno, y básicamente estamos llenos de casos. Este es el famoso caso del gigante de San Diego. ¿Vale? Aquí la momia fue exhibida. Dice que en 1896 un alguacil adjunto de Berkeley, Fred Rawson, compró la momia gigante y la exhibió pidiendo a la gente que viera el extraño artefacto. Esta era una forma común de que las personas ganaran algo de dinero extra mientras compraban curiosidades de todo el país. La momia fue promocionada como el gigante humano más grande que jamás haya existido y siempre atrajo a una gran multitud. Y como veis, aquí también aparece el Smithsonian. Dice que en 1908 el Museo Smithsonian se interesó por la momia. Los científicos del museo visitaron la momia mientras estaba en Atlanta y le preguntaron a Rawson si podían tomar una muestra de la piel de la momia. Al no tener nada que ocultar, Rawson les dio permiso a estos hombres para probar la autenticidad de la momia. Sigue diciendo que, en fin, hicieron un análisis, que se quitó un trozo de piel seca del gigante y cuando se probó en el laboratorio químico del Smithsonian se descubrió que era gelatina. Es decir, el Smithsonian determinó que esto era gelatina. El profesor McGee se muestra a la izquierda del gigante en la imagen adjunta y el expositor, que se dice que fue perfectamente inocente del fraude, se muestra a la derecha. Es decir, que el Smithsonian la catalogó de fraude. Pero yo he vivido en carne propia como una institución nada más y nada menos como Harvard nos ha tildado de fraude al ser antropomórfico de Atacama. El ser antropomórfico de Atacama ha pasado de ser un feto a ser un mono, a ser prácticamente de todo. Y todo eso ha pasado, bueno, pues delante de nuestra cara, cuando el ser antropomórfico de Atacama está acreditado científicamente, médicamente, que es un ser vivo, real y que no es ningún montaje ni ningún fraude, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad puedo darle yo a las opiniones que con respecto a esto extrajera el Smithsonian? Dice que después de que el gigante fuera etiquetado como un fraude, los periódicos de todo el país publicaron la noticia al tiempo que afirmaron que Rawson era inocente en el plan. El gigante en particular fue llevado por el Smithsonian y nunca más se lo volvió a ver. Es decir,
Poco más que añadir, era un fraude, pero se lo llevaron, ¿vale? Era un muñeco de gelatina según ellos, pero se lo llevó el Smithsonian. Pues nada, poco más que añadir, como veníamos diciendo, esta es la pauta. Y ya tengo por aquí de nuevo a mi querido Víctor, lo meto por aquí. No hay manera, ¿eh? Está terrible el sonido, tengo que adivinar lo que decís. Obviamente que no es tu culpa, te aviso por si no entiendo. Es que salí 20 veces, no sé qué problema tiene mi móvil, no sé qué pasa. Una lástima porque el directo está maravilloso. ¿Ahora me Prácticamente no te oyes? entiendo. ¿Ahora? Te escucho, pero sí, ahora sí, pero de a rato te escucho todo entrecortado. Pero bueno, no importa. No sé qué ha pasado, te venía escuchando bien. Pero algo te escuché cuando estaba ahí esperando. Y sí, fíjate que les gustó tanto la momia de gelatina que se la llevaron. Claro. Fue un trabajo artístico tan bello que claro. se lo llevaron. O sea, la verdad. Por si acaso, ¿no? Es hasta. Es que es un poco ridículo. O sea, es ridículo. En fin. Es un fraude, es un muñeco, pero me lo llevo. Que estamos encargados de. Claro, pero me lo llevo porque me gustó. Es un fraude, pero me gusta tanto, está tan bien hecho que me lo llevo. Y bueno, como decíamos antes, Daniel, nada, el escéptico buena gente, digamos, o el escéptico en busca de la verdad, tiene que sopesar, tiene que poner en la balanza todo esto, me parece a mí, y decir, bueno, algo habrá, al menos yo, que no me considero una persona muy crédula y realmente soy un hombre de poca fe y sería un escéptico si no fuera TP y si no hubiera leído e investigado un poquito, porque tampoco es la gran cosa. Daniel seguramente investigó mucho más que yo los gigantes. Bueno, mucho. Diría, a ver, vemos a ver qué tienen para decir este tal Victrón y este tal La Coria. Y lo que tienen que hacer ustedes, mis amigos escépticos, reitero, que desconfían de todo, pero que tienen buena fe, no que tienen mala fe, es eso, es poner todos los elementos sobre la mesa y preguntarse cómo la prensa a veces responde y trabaja para la élite y cómo algunas veces la prensa, en el afán de dar una noticia extraordinaria para tener primicia en todo y para tener más popularidad, da algo a conocer que es desconocido hasta el momento y que es veraz, pero después con una orden de arriba, eso jamás llega a ser conocido y mucho menos ad populum. Como reitero, sí lo es lo que está pasando en nuestros días, que nos vienen promocionando hace prácticamente 2 años de esa mentira. ¿Se entiende, no? Totalmente. Fíjate, Víctor, también aquí en Tonosa, Almería, dice que se cumple medio siglo, esto es un artículo de La Verdad, está fechado en 16 de octubre de 2016, que se cumple medio siglo del descubrimiento de esqueletos de más de 2 metros con muelas que alcanzaban los 4 centímetros. Dice que eran gigantes que superaban los 2 metros de altura, con descomunales dientes de hasta 4 centímetros y enormes cabezas alargadas. Casi era la quincena de esqueletos descubiertos por casualidad y mientras araba un campo en Tonosa. ¿Vale? Lo digo porque habían unos comentarios en el chat que decía qué casualidad que no se los encuentra nadie excavando ni ningún agricultor, pero sí ha sido la tónica habitual, Víctor. Ha sido la tónica habitual que agricultores, excavadores, obreros se hayan encontrado con esto. Es un artículo me hiciste acordar, dime. Acordar algo tragicómico, si queremos ponerlo en ese término, en ese contexto, de que falleció hace muchos años, aquí no en Buenos Aires, me parece, en la Argentina, en otra provincia, un político, X, no importa. Y acá hay un diario hegemónico, que no vamos a dar el nombre, pero es uno de los más conocidos en la Argentina, y esa persona había fallecido un sábado, ¿no? Y obviamente lo sabía la familia, era una persona conocida, pero el resto del país no lo sabía. Entonces dice, vamos a publicar que falleció tal persona. Estamos hablando de algo trágico, sí, la pérdida de un ser humano. Y el director del diario le dijo, no, déjalo para el lunes. Porque si no salió en nuestro periódico, es que esa persona no falleció. Hostia. Increíble. Sí, esta anécdota tragicómica es real. ¿Qué quiero decir yo con esto? Lo que decías tú recién. O sea, la gente dice
que los apicultores o la gente común no se encontró. Sí, se encontró miles de veces. Lo que pasa es que fueron censurados, amenazados, y jamás se hizo ad populum su descubrimiento en el anonimato. ¿Quién lo saben? Los seres queridos, sus amigos, sus allegados, y probablemente cuando esa persona conoció eso, o descubrió, mejor dicho, bueno, da igual, esa osamenta no era youtuber, no había YouTube, no existía internet, etcétera, etcétera. Medios que hoy por hoy, a través del WhatsApp y de la internet, son un tiro en el pie para la élite censuradora. ¿Por qué la élite está tan nerviosa con Facebook, con YouTube? ¿Por qué YouTube censura tanto? Y todos lo sabemos. Porque esto es un arma de doble filo. El tiro le salió por la culata. Porque ahora ellos no pueden acallar, porque justamente las noticias extraordinarias se difuminan, se expanden de una manera exponencial que ellos no pueden manejarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Censurar y tergiversar la verdad. Pero ya no pueden amenazar y ocultar a los descubridores de la verdad, porque quedarían en evidencia su mafia, porque nosotros rápidamente, a través de las redes, podemos expandir nuestro descubrimiento. Entonces, lo único que les queda a ellos es la ridiculización y la tergiversación de la noticia. Pero ya ocultar, como lo hacían antes, no pueden hacerlo más. Sí, Daniel. Ahora tenemos muchos medios. Mira, tenemos aquí la imagen de... ¿La tenéis en pantalla? La imagen de la polémica que os decía antes. Esta fotografía es de un cráneo gigante que se encuentra en el Museo Arqueológico de Barcelona, que oficialmente, y escuchad bien, oficialmente no existía. Es decir, a efectos oficiales, esto que estáis viendo aquí no existía. Y tal y como os contaba antes, se dio la situación de que un compañero intentó acceder al cráneo unos años atrás y le fue denegada la posibilidad de poder acceder a este cráneo. El compañero Josep Guijarro, reportero de radio, televisión y prensa, autor de varios libros de prestigio internacional y un querido amigo de quien os habla. Pero unos años después, cuando él se encontraba haciendo la conocidísima serie de extraterrestres del canal Historia, para Canal Historia, pues resultó que dijo de visitar este museo arqueológico en la compañía de Miguel G. Aracil, de ese investigador catalán del que os hablaba. Y, oh sorpresa, el director del museo, que otrora le hubiera denegado el acceso, ya no estaba, ya había otro director de museo que, al encontrarse con Aracil, muy amablemente accedió a llevarles a donde se encontraba el cráneo, a mostrárselo. Y así pudo extraer esta fotografía de Josep Guijarro, que sale en su libro. Bueno, si lo estáis viendo en pantalla, está comparado con un cráneo normal. La arqueóloga que les mostró el cráneo le dijo que esto era un caso de acromegalia, que lo que pasaba es que este hombre había sufrido acromegalia y por eso el volumen craneal había llegado a crecer de esta manera tan sobredimensionada. En fin, yo no sé qué pensar, me guardo la opinión médica porque ciertamente no soy médico, pero me parece muy, no sé, no me parece tan sencillo que un ser humano pueda llegar a tener semejante cabeza, de ese tamaño. No es cosa sencilla, y es un ejemplo más de algo que en principio presuntamente no existía y que al final, oh sorpresa, resultó ser que sí existía. Ahora voy a ver, Víctor, si puedo acceder a la serie de fotografías que me enviaste tú y dar paso a las mismas para ir contemplándolas. Si quieres decir algo mientras tanto, Víctor, algún apunte, alguna nota que quieras añadir. Una lástima que casi no te entendí, te escucho entrecortado, no sé si vos me escuchás, una pena. Yo a ti perfecto, qué pena. Tenga tantos problemas. No hay forma, te pido disculpas, pero no sé qué pasa, no puedo entenderte, no puedo entenderte. Descuida. No sé por qué, o sea, el móvil está perfecto, pero no, evidentemente es un problema de recepción, pero no entiendo por qué me está pasando, la verdad. Yo estoy mirando aquí ahora, estoy mirando el chat y me están diciendo los amigos que, antes nos decían que todo estaba bien, yo supongo que seguimos bien, en fin,
Yo creo que más o menos ¿A lo vos te tenemos todo. escuchan bien ellos? Sí, a mí me estáis escuchando bien, ¿verdad, amigos? Mi audio os llega bien, yo no veo que por aquí se queje nadie. Por aquí estáis No, todos muy animados. Debe ser algo de soy recepción yo el tuyo. problema. Bueno, Algo de yo no, recepción. mi móvil. Sí, una pena porque está interesantísimo. Bueno, no sé, llevamos 2 horas, no sé, vos, si tenés, yo me quedo, no hay problema, más material. Te pregunto a ver si te puedo escuchar del tema de los gigantes del Ecuador, si yo te Sí. mandé material, si lo tenés eso, si lo tenés, ¿no? Quería saber porque no habíamos chequeado, Tú me yo me había olvidado de mandaste, preguntarte. tú me mandaste algo y yo tenía algo más también. A ver si lo podemos, a ver si lo puedo calzar por aquí, a ver si puedo hacerme con las imágenes. Dame un segundito, a ver cómo tengo esto. A ver, dame un segundito, vamos a poner una pantalla Ah, de no, fondo. perdóname, una hora llevamos, no 2, 1 hora, 55 minutos. Ah, bueno, pues no vamos, entonces no vamos tan demorados. Yo ya decía, digo, Dios, digo, cómo se nos pasó el tiempo tan rápido, No, Dios no, mío, claro, empezamos, no, claro. Vale, está bueno. A ver, No me equivoco, perdón, empezamos a las 18 ¿verdad? horas de aquí, Empezamos, y van sí, a ser sí, las, sí, 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 es verdad. Hora y... sí, No empezamos en punto, empezamos oh, como con 15 minutos de retraso, 1 hora y 40 tenés razón, aproximadamente. tenés razón. Sí, Sí, pero ya sí. No, pero vamos por hora nada, y 40 simple, minutos. simple, simple comentario, te comento eso como vos me dijiste que probablemente lo hagamos en varias partes, Sí, perdón que te comente esto al aire, pero no, está nada. bien. Vamos a explicarle a la gente, Víctor, porque así lo aclaramos ahora. Eh, Van a ser posiblemente 3 programas los que Víctor y yo vamos a dar con información con respecto a esto. Este primero ha entrado un poquito cargado de información y ha ido un poquito a la deriva, como dice el gran Iru. Pero bueno, hoy nos tocaba así. En este primer programa os queríamos dejar constancia de que efectivamente existen reportes reales de estos gigantes, de que el periodismo se ha hecho cargo de ellos. A ver, vamos a poner un momentito aquí. Darme un momentito. De que el periodismo se ha hecho cargo de ellos, de que las publicaciones científicas se han hecho cargo de ellos, de que esto obedece a una realidad. Esto no es un cuento. ¿Qué credibilidad podemos atribuir a estas imágenes? Pues ciertamente quien nos habla, poca o ninguna. Pero no por el hecho de que las imágenes en sí no sean verídicas, ¿vale? Yo estoy convencido de que quizá entre toda esta amalgama de imágenes en estos entierros, yo creo que deben haber imágenes reales. En Rumanía, por ejemplo, se han desenterrado un montón de esqueletos. En España, como os decíamos antes. Y yo creo que de todas las imágenes que tenemos aquí en internet, pues hombre, alguna debe obedecer a la realidad, alguna debe ser auténtica, seguramente. Ahora bien, ¿qué filtro empleamos para discernir? Eso es algo que lo dejamos a criterio de cada uno y de cada cual. Víctor, tú tienes un razonamiento muy inteligente con respecto a por qué habría que otorgarle credibilidad a las imágenes. Me habías comentado algo de eso, ¿verdad? ¿Me escuchaste, Víctor? A ver, sí, te escuché bastante bien, que dijiste que tengo un razonamiento escuché la parte esa. Sí, con respecto a las imágenes que Para, hay en internet, ¿por qué no deberíamos descartarlas? ¿por qué no deberíamos descartarlas? A ver, dame el pie, que no recuerdo exactamente. Vale, Dame te explico. Repito otra vez, a ver si me puedes Sí, escuchar ahora. Me acerco al micro. Mucha sí. gente se apoya en que, bueno, en que hay mucho Photoshop aquí en internet y que hay muchas imágenes falsas, etcétera, etcétera. Hablamos al principio de un concurso de Photoshop que se hizo con entierros de gigantes. Sin embargo, tú defiendes que, bueno, que muchas de estas fotografías, algunas de ellas por lo menos, deben ser reales, ¿no es así? Sí, pero discúlpame, Daniel, porque entre que te escucho mal, te pido perdón. No te Si preocupes, amigo. querés, decilo vos porque yo no recuerdo. Vale, pues Sinceramente no recuerdo ahora, pero decilo. básicamente el formulamiento que hacía Víctor Meme es que si tú, creo recordar, espero decirlo bien, si tú ves una fotografía en internet de un dinosaurio, de un esqueleto, de la recreación de un dinosaurio, no la vas a poner en tela de juicio porque es una fotografía de un dinosaurio, pero de un gigante. Sí, era más o menos un razonamiento, algo así, lo que hacía Víctor. De todas maneras, Que tiene,
que tiene que ver con lo ad populum, Sí, con correcto. lo no ad populum. Correcto. ¿Tiene que ver con eso? Correcto. Ad populum, y como una osamenta de un dinosaurio, por ejemplo, sí que es aceptada sin cuestionarla, porque es de un dinosaurio simplemente y no de un gigante. Claro, porque está socialmente aceptada, o sea, es ad populum, es como la Tierra esférica. Pero me parece que yo había puesto otra cosa, pero bueno, quizás yo estoy confundido, pero no, me parece que vos apuntabas a otra cosa, pero nada, por ahí estoy errado yo y vos apuntabas a eso. Eso, a mi entender, por lo que vos decís, tiene que ver con lo ad populum, sería, ¿no? De lo que creo yo darme cuenta. No sé si esa era la idea o vos querías algo más, otra definición. Hablaba de un razonamiento que hablamos tú y yo en privado y que compartiremos con toda la gente del chat, pero será en un futuro programa. Esta noche hemos estado con los gigantes. Víctor, nos vamos a meter con el tema de los megalitos en la antigüedad, que nos gusta mucho a los dos también. Y también tenemos una información y algunos estudios. Yo traigo uno de índole privada sobre Baalbek que es muy interesante, que queremos compartir con la gente en futuros programas, ¿vale? Esperemos que con los problemas del audio resueltos, con todo un poquito más engrasado y funcionando mucho mejor. Víctor, lamento que las inclemencias del audio no hayan permitido que hayas estado ahí con tu energía que te caracteriza y con tus comentarios tan atinados, pero estoy seguro que en la próxima nos vas a dar partida doble o 2 tazas, como se suele decir, por lo que hoy a lo mejor no hayas podido expresar por culpa de esos problemas de recepción de audio que has tenido. A todos vosotros, queridos amigos en el chat, daros las infinitas gracias por acompañarnos, por estar aquí una noche más, por ayudarnos a dar pie otra vez a relanzar los directos, los programas. Ciertamente un gran linaje, nos hemos juntado un montón de gente esta noche otra vez en Dacoria. Y nada, pues la gratitud inmensa porque estéis ahí, por ser, por existir. Y por supuesto, ese deseo de paz y fuerza en vuestros corazones. Víctor, si me oyes, por favor, que seas tú ya quien cierre el programa. Bueno, Dani, sí, ahora te escucho casi perfecto. Fíjate vos, ¿no? Las ironías de la conexión. Al acabar. Las ironías de la élite. Ya. No, bueno, como siempre, Dani, gracias. Bueno, yo siempre que pueda estaré aquí con mucho gusto. Me apasionan los temas de los gigantes, me encanta. Y bueno, insisto con lo mismo, no nos crean, investiguen por su propia cuenta, vean todos los elementos que hay, vean los pros y los contras, pero hay algo fundamental que yo me quiero quedar con esto y quiero cerrar insistir con esto, aunque parezca pesado. Cuando la élite usa a los medios de comunicación para su provecho, mantendrán esa noticia y la publicitarán por todos lados, para que me entiendan. Cuando es algo realmente veraz, nunca será conocida esa noticia, habrá escasa información de ella y evidentemente será inmediatamente censurada, tergiversada y ridiculizada. Yo creo que eso, me parece a mí humildemente, sería el resumen para que aquellos que no nos tienen que creer a nosotros y que buscan la verdad vayan por ese camino. Me parece a mí humildemente que ese es el camino más acertado o menos erróneo para buscar la verdad. Gracias, Dani. Totalmente de acuerdo. A todos vosotros, queridos amigos y amigas, un saludo fuerte, que la paz y la fuerza sean vuestros corazones. Nos vemos en futuros programas. Un saludo. Hasta luego.